quiero continuar con esta enseñanza que tenemos de la guerra espiritual. Y el tema que Dios puso en mi corazón es: la aflicción revela el corazón. Es importante que aprendamos esto en esta hora. A veces no queremos nosotros pasar por tiempos de aflicción, o por tiempos de persecución, o por tiempos difíciles, pero es importante entender que Dios en algún momento va a permitir que tiempos de aflicción, tiempos de persecución vengan a nuestra vida, pero eso va a ser para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces, hemos aprendido recientemente que nosotros los cristianos no nos movemos por emociones, tampoco nos movemos por situaciones, sino que nos movemos por revelaciones. Pero hay ocasiones, dijimos, cuando usted y yo no tenemos que esperar una revelación para entrar en acción. ¿Se acuerda de eso? Lo único que tenemos que hacer es simplemente obedecer cuando ya la palabra del Señor ha revelado lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Sí? Entonces, hablamos nosotros que José no esperó una revelación para obedecer la ley humana y tampoco esperó una revelación para obedecer la ley divina. ¿Cierto? Bueno, entonces leímos nosotros en Lucas en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante, que cuando vino el edicto, ¿verdad?, por parte de Augusto César, esa ley, ese decreto que se hizo público de que todo mundo subiera a su ciudad natal para empadronarse, sabemos nosotros que José no esperó una revelación de Dios para obedecer la ley humana. Amén. No la esperó, simplemente tomó acción y obedeció. ¿Cierto? Entonces vimos en la escritura que José tomó a su mujer, subió de Nazaret a Belén, en la tierra de Judea, para empadronarse, ¿verdad? Eso lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo 4. Y estaba yo analizando que la distancia entre Nazaret a Belén, aproximadamente estamos hablando de, escuche bien esto, de 111 kilómetros a 145 kilómetros, según la vía, ¿verdad?, que se escoja o que José y María hayan escogido en aquel entonces. Hoy en día, si queremos ir de Nazaret a Belén en auto, nos tomaría aproximadamente unas 2 horas, hoy en día. Entonces, imagínense, hace más de 2000 años, cuando José y María tuvieron que hacer este recorrido de aproximadamente 145 kilómetros, que no había las carreteras de hoy en día, los caminos no estaban como estaban hoy en día y no había transporte como el que se tiene hoy en día. ¿Sí? Los estudiosos dicen que no hay seguridad que se haya cumplido lo que la tradición nos muestra, que José, ¿verdad?, iba con María y llevaban un burrito. ¿Cuántos hemos visto eso? ¿Sí? De hecho, en la tradición se muestra que María va en el burro, ¿cierto? ¿Lo han visto? Aunque a veces se dice que realmente el que iba arriba del burro era el hombre. Bueno, no vamos a entrar en eso porque son tradiciones, son pensamientos, pero si ellos no llevaban realmente un burro, quiere decir que algunas partes las tuvieron que caminar y otras partes probablemente tuvieron que pedir un aventón o pagarle a alguien en alguna carreta o en algún camello o en algún tipo de transporte para que les ayudara a recorrer cierto tramo de la vía que ellos llevaban camino a Belén. ¿Me estoy explicando? Entonces, escúcheme bien. José, a pesar de que el edicto era algo que no le convenía a él, porque dijimos claramente que su mujer estaba embarazada, ¿cierto? ¿Cierto? Dice que María, su mujer, ¿sí?, con ella estaba desposada, dice que estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Aquí yo encuentro 2 cosas.
Escúcheme bien. Primero, todavía no era realmente su esposa. Dice que estaba desposada con él, ¿sí? O sea, no era todavía su esposa 100%. Era su prometida. Sin embargo, José la lleva en este viaje y para mí, lo más riesgoso, ¿sí?, es llevar a una mujer embarazada de viaje, en un viaje como este, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Sabemos que las mujeres son emocionales y más cuando están en esa condición, en la condición que están embarazadas, ¿cierto? Mujeres, ayúdenme a predicar. ¿Sí o no? No tengo nada contra las mujeres, pero eso es natural, ¿cierto? Entonces, un viaje así, con José y su mujer embarazada, para mí se me hace algo así como un deporte de alto riesgo, ¿sí? Una vez le preguntaron a una persona en una entrevista, oiga, ¿y usted practica algún deporte de alto riesgo? Y entonces aquel hombre dijo, sí. Dice, ¿y cuál deporte de alto riesgo usted practica? Y dijo, bueno, a veces doy mi opinión. Oremos, ¿verdad? Y a veces caminar o tener un viaje largo con una mujer en estas condiciones parece ser que es un deporte de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si alguien da su opinión o si alguien tiene algunas quejas o situaciones de cómo se siente una mujer en esas condiciones, no quieres llevar a tu mujer en un camino incómodo, en un viaje incómodo en esas circunstancias. Sin embargo, José la tuvo que llevar. Así que oremos por José. ¿Sí? Oremos por los que se van a casar. Amén. ¿Sí? Oremos. José lo llevó y obedeció, pero vuelvo a repetir, no esperó la revelación de Dios, simplemente obedeció el edicto. Entonces, no esperó José la revelación de Dios para obedecer la ley humana. Tampoco esperó José la revelación de Dios, escuche bien esto, para obedecer la ley divina. Y ya lo vimos esto, ¿cierto? En Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, sabemos nosotros que José, ¿verdad?, cuando nace Jesús, tuvo que obedecer la ley que Dios le dio a Moisés. Y dice la escritura que al 8º día circuncidaron al niño Jesús conforme estaba escrito en la ley. José no esperó, ¿verdad?, revelación de Dios para obedecer, escuche bien, lo que ya estaba revelado en la ley. ¿Sí? Así que, ojo, atención con esto. Por favor, no esperemos que Dios venga y nos revele hacer algo que Él ya reveló que se tiene que hacer. ¿Sí? Por eso dice que cumplidos los días de su purificación, ellos subieron otra vez a Jerusalén para presentarle al Señor, y vuelve a repetir la escritura conforme a lo que está escrito en la ley, porque la ley decía que todo varón que abriera matriz tenía que ser presentado al Señor porque era del Señor, la ley de los primogénitos. Amén. Y no solamente hicieron eso, sino que vinieron y también ofrecieron la ofrenda que tenían que ofrendar como lo especificaba la ley. Entonces, ¿qué les enseñaba yo hace 8 días? Y lo quiero repetir otra vez. Usted y yo no vamos a esperar lo que dicen algunos. Yo voy a dar cuando el Señor me revele que tengo que dar. No. En su palabra está revelado que tú y yo tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y le comenté claramente, ¿verdad?, que hay personas que dicen, si Dios me lo hace sentir. Esto no se trata de sentimiento, es que está en la palabra de Dios que nosotros debemos de traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y no se trata de revelación, se trata de que ya está revelado, se trata de que yo simplemente lo tengo que obedecer. Amén. Bueno, entonces, escúcheme bien, no necesitamos revelación para obedecer, como ya lo dije, lo que está ya revelado. Pero sí necesitamos revelación en medio de la confusión. Y aquí voy a empezar la enseñanza de esta noche.
No necesito revelación en lo que ya está revelado, pero sí necesito revelación en medio de la confusión, ¿verdad? Porque entonces vamos a decir, pastor, si no necesito revelación para obedecer la ley humana y no necesito revelación para obedecer la ley divina, entonces ¿en qué momento necesito yo revelación? Bueno, vamos a aprenderlo. Necesitamos revelación en medio de la confusión. ¿Y cuándo es cuando tenemos confusión? Cuando nosotros no entendemos las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Sí? Acuérdese que Herodes, por falta de revelación, por no entender lo que estaba pasando, él estaba turbado. ¿Se acuerda de eso? Estaba confundido. Entonces, cuando suceden cosas que no entendemos, cosas o sucesos que pasan que de momento no los esperábamos, usted y yo nos podemos confundir, y es ahí cuando necesitamos entonces, ahora sí, esperar que venga la revelación de Dios para que nos guíe en los pasos o las decisiones que debemos tomar y tomar pasos seguros. Esto lo vemos nosotros en el nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 18, leemos lo que dice la Escritura acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a leer esto, por favor. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que fuesen una sola carne, antes de que fuesen marido y mujer, porque solamente estaba desposada María, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire, hoy lo leemos muy tranquilamente, pero si hubiésemos sido José, ¿verdad que no nos hubiera gustado esta noticia? Josés, hombres, ¿verdad que no? No. Obviamente no nos hubiese gustado esta noticia. ¿Por qué? Porque todavía no me junto con la que es mi prometida, todavía no somos una sola carne, todavía no tenemos intimidad, y resulta que dice ahí que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, el evangelista nos dice que había concebido del Espíritu Santo, pero José no sabía esto. Lo sabemos nosotros ahora. Pero cuando José lo supo, él no sabía de momento quién era el padre de ese bebé que estaba en el vientre de su prometida. ¿Sí? A ver, le hago una pregunta. ¿Quién se casaría con una persona que ya está esperando bebé de otra persona? ¿Algún valiente? No digo que no se pueda, ¿verdad? Pero normalmente te casas con una persona virgen, ¿no? ¿O no? Ay, Señor, me espantaron ustedes en un momento. Dije, ¿a quién le estoy hablando? ¿O no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, si de repente estás haciendo los planes de la boda y todo aquello, y de repente llega Zaira con Jordán y le dice, ¿sabes qué, Jordán? Pues resulta de ser que tengo 5 meses. Y estoy poniendo a ellos porque son mis hijos, ¿verdad? Ya pronto, los dos, ¿verdad? Y imagínese a mi hijo, que excuse me, really, dicen por ahí, ¿sí? No fue fácil para José. Entonces vino la confusión, vino la turbación para José, porque sucedieron cosas que él no esperaba. Entonces, versículo 19, vamos a darle aplauso a José, porque mire, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y lo vamos a entender, ¿cierto? Claro, quizás yo haría lo mismo, ¿verdad? Quizá usted hubiese hecho lo mismo también, hubiésemos pensado hacer lo mismo, dejarla secretamente, pero dice que era justo, y hay que darle aplauso a José porque dice que no quería infamarla. Este es un buen hombre, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo que es un buen hombre? Sí,
tenía toda la razón de José de empezar a decir, eres una cualquiera, mira nada más, te acostaste con otro, me engañaste, hipócrita y esto, porque cuando la gente nos falla, normalmente lo que hacemos es tirarle en cara todo lo malo que hizo. ¿Sí o no? Pero José dice que era justo, ¿cierto? Y no quiso infamarla. Verso 20, pensando él en esto, pensándolo, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, no temas, estaba confundido, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahora sí le dicen, del Espíritu Santo es. Yo creo que José le hizo, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, le digo algo, estaba leyendo esta escritura y yo dije, yo quisiera tener esa oportunidad de que Dios me hablara también y me revelara muchas cosas, así como lo hacía con José. Cada vez que Dios le estaba hablando a José, José estaba durmiendo. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, estoy diciendo esto porque Dios nos puede hablar inclusive durmiendo. Ahora, no estoy dando permiso para que en vez de orar durmamos. Pero eso significa que aún en nuestros sueños el Señor nos puede revelar algo. Amén. Lo ha hecho conmigo. A mí me ha despertado en algunas ocasiones en la madrugada en medio de un sueño para revelarme algunas cosas. No sé si lo ha hecho con usted, pero lo ha hecho conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Y los sueños son de las cosas que profetizó el profeta Joel para nuestros tiempos. Algunos no lo creen. Y yo creo que no lo creen porque ellos no lo han experimentado. Y como no lo han experimentado, por eso ellos no lo creen ni lo predican. Pero la palabra lo profetiza y la palabra es verdad. Amén. Entonces le da la revelación a José y dice, versículo 21, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 24, despertando José del sueño, por eso digo que le hablaba siempre en los sueños, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahí está la revelación, como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Verso 25, por favor, grábeselo para que aquellos que tenemos que ayudar a las personas que piensan que María siempre fue virgen, que se den cuenta que aquí en este versículo hay dos argumentos muy claros para echar por tierra ese argumento mentiroso que la tradición les ha enseñado para decir que María es inmaculada y fue siempre virgen. ¿Sí? Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, hablando de su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya dijimos que el hijo primogénito es el primero de varios, ¿sí? Y la otra dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pregunto, ¿conocía José a su esposa o a su mujer María, sí o no? O sea, sí la conocía personalmente, pero al conocer del que se está hablando aquí, nos damos cuenta que no está hablando del conocer de que, hey, how are you? My name is Jorge, how are you? What is your name? My name is Elda, nice to meet you. No, no es ese conocer. El conocer del que se está hablando aquí es el griego guiñosco, que quiere decir conocer absolutamente, totalmente. Conocer, escúchelo bien, sin reservas. O sea, José conoció completamente a María, aún hasta en la intimidad, después de que dio a luz a Jesús, el hijo primogénito. ¿Me estoy explicando? Bueno, vamos a ayudarle a ese argumento. Génesis capítulo 4, verso 25. En Génesis capítulo 4, versículo 25, el hebreo también nos ayuda para el mismo término de la palabra conocer. Cuando muere Abel por mano de Caín,
Dios le regala un nuevo hijo a Adán y a Eva llamado Set. Y dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo, oiga esto, ¿cómo que conoció de nuevo? Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Cómo que la conoció de nuevo? ¿Que no la conocía? Volvemos a lo mismo, no es el verbo de conocer que nosotros sabemos, es el verbo en hebreo yadá. En hebreo es yadá, que significa asegurar algo al verlo. Eso es lo que significa. En otras palabras, volvió a hacerla suya. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Volvió a tener intimidad con ella cuando dice, conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Me explico? Entonces, cuando nos venden esa mentira acerca de María, no la podemos nosotros creer conforme a la palabra, porque la palabra echa por tierra ese argumento. María dejó de ser virgen después de haber tenido a Jesucristo, y Jesús tuvo más hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, necesitamos revelación cuando usted y yo estamos confundidos, como estaba José, que no sabía lo que estaba pasando con su mujer. También necesitamos revelación en medio, escúcheme bien, de lo desconocido. Esa es otra forma en la cual nosotros necesitamos revelación, ¿sí? En medio de lo desconocido, ¿sí? Hay cosas que ya conocemos. Bueno, salió mi esposa o con la que me voy a casar embarazada. ¿Cómo pasó esto? No sé, me confundo. Pero hay otras cosas que están sucediendo y que de momento no conocemos lo que está sucediendo, porque hay cosas que están sucediendo en el ambiente espiritual que a veces nos afectan, y nosotros, por desconocer lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, a veces podemos entrar en temor por lo desconocido. Entonces, cuando tengamos temor por lo desconocido, es en el momento en el cual nosotros necesitamos revelación de parte de Dios, ¿sí? Entonces, cuando no conocemos todas las cosas y necesitamos tomar una mejor decisión, necesitamos pedirle al Señor revelación. Revelación. Recientemente hablaba con mi hijo y estábamos orando con él, y seguimos orando con él, porque en su trabajo últimamente ha tenido ataques, ¿por qué no decirlo? Algo interesantes y extraños. Hace unos días volvimos a hablar sobre esto. Primero le dije, ora por esa persona que te está causando aflicción. Hemos hablado una vez más y resulta ser que hemos profundizado más en el asunto, y nos damos cuenta que esto se trata de un ataque espiritual. ¿Por qué? Porque mi hijo es alguien que le ha pedido al Señor estar los domingos en la casa de Dios. Desde que empezó ese trabajo, oramos al Señor, le dijimos, pídele a Dios que tú quieres estar en su casa los días de servicio, y que te dé un empleo para estar en la casa de Dios los días de servicio. Lleva años trabajando ahí y se los han dado sin ningún problema. En estas últimas semanas, ¿verdad? Han estado de alguna manera trayendo exigencias, trayendo cambios, de tal manera que ahora están tratando de pedirle que trabaje hasta los domingos para poder levantar las ventas de la compañía. Obviamente mi hijo dice, papá, yo no quiero desobedecer la compañía, pero tampoco quiero dejar de estar en la iglesia sirviendo al Señor. Por lo tanto, necesito que me ayudes. ¿Qué puedo hacer? Empezamos a platicar con él, nos dimos cuenta la clase de persona que estaba haciendo estas decisiones, y nos damos cuenta que detrás de esa persona hay un espíritu maligno que está trayendo, por qué no decirlo, guerra espiritual a nuestro hijo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la manera de interceder, la manera de orar, porque esto es guerra espiritual, ¿sí? No puedo entrar en detalles, amados hermanos, por cuestiones que usted me entiende, ¿verdad? Pero es importante que cuando nosotros no conozcamos las cosas
y sucedan cosas de momento, y esto ¿por qué está pasando? Algo desconocido, te metas en oración y le digas al Señor que te revele lo que está pasando. Amén. ¿Sí? En Mateo capítulo 1, 18 al 21, nos damos cuenta que José tuvo que recibir esa revelación porque había cosas que estaban sucediendo y él no sabía lo que estaba tramando Herodes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tuvo que venir el ángel y le tuvo que revelar lo que estaba tramando Herodes. Y entonces cuando el ángel otra vez le habla en sueños a José a medianoche, por eso le digo que me gusta esa forma de hablar de José, que nos hable Dios aunque sea en sueños, pero que nos hable, ¿o no? ¿A cuánto les gusta dormir? Tan poquitos. Otra vez, ¿a cuánto les gusta dormir? Que Dios nos hable aunque sea en sueños, pero que nos hable, ¿no? Amén. Pero lo importante no es que nos hable, lo importante es que le obedezcamos inmediatamente, como lo hizo José. Entonces, él recibe la revelación, huye a Egipto, como ya lo vimos, permaneció allá en Egipto hasta que se le dijo, y entonces, amados hermanos, ellos estuvieron a salvo gracias a la revelación que vino del ángel de Dios que le habló a José en la revelación. Entonces, escuche bien, también necesitamos revelación en medio de la esperanza. Importante esto, porque a veces no son cosas que nos confunden, a veces no son cosas desconocidas, sino a veces son cosas que nosotros hemos pedido, estamos esperando y no suceden. No sé si me estoy explicando. Por favor, póngame atención en lo que estoy diciendo porque estamos estudiando la palabra. ¿Sí? Repito, a veces no es cosas, ¿verdad?, desconocidas o cosas que nos confunden, sino que a veces son cosas que estamos esperando que sucedan y como no suceden, entonces traen temor a nuestra vida y es ahí donde yo necesito revelación para saber por qué no viene lo que yo estoy esperando. ¿Sí? Así que necesitamos revelación en medio de la esperanza, ¿verdad? Porque cuando esperamos algo y sentimos que no lo vamos a recibir, ¿sabe qué? Nuestra fe es atacada. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Cuando tú estás esperando algo y estás orando por eso y le has clamado al Señor por ese deseo de tu corazón y tarda en venir lo que tú estás esperando, tu fe es atacada. Nuestra fe es atacada y en ese momento nos conviene entonces, en medio de esa guerra espiritual, porque estás en la batalla de la fe, en medio de esa guerra espiritual te conviene decirle al Señor, revélame Dios lo que está pasando, porque en medio de mi esperanza no recibo lo que estoy esperando. Amén. Esto lo digo por lo que le pasó a Simeón. Simeón, dice la escritura en Lucas capítulo 2, verso 25, que él estaba esperando algo. Vamos a leerlo. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, que le quede claro, esperaba la consolación de Israel. Verso 26, y aquí está. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Usted y yo leemos estos dos versículos sin ningún problema, pero le aseguro que entre el versículo 24 y el versículo 25 y el versículo 26 pasó un largo tiempo, ¿sí? Él estaba esperando, Señor, la consolación. Señor, la consolación. ¿Cuándo traerás la consolación a tu pueblo Israel? ¿Cuándo traerás la consolación a tu pueblo Israel? Y estaba alargándose esa respuesta hasta que llega un momento en el que se le revela por el Espíritu Santo y se le dice, ¿sabes qué, Simeón? No vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. En otras palabras, tu petición contestada. Gloria al Señor, ¿no?
No importa si nosotros tenemos que esperar, pero si el Señor pudiese venir al final y decirnos, ¿sabes qué? Antes de que mueras, vas a ver tu petición contestada, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso te traería a ti tranquilidad. Amén. Nos traería paz, reforzaría nuestra fe y volveríamos otra vez a seguir esperando, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fiel es el que prometió, aleluya. Entonces Simeón tuvo que esperar la revelación en medio, ¿sí?, de la esperanza. Verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo. ¿Qué tenía en su corazón? ¿Qué tenía en su corazón? Paz, conforme a tu palabra. Porque cuando Dios a través de su revelación cumpla lo que nosotros estamos esperando, el resultado va a ser paz total en nuestro corazón. Pero mientras eso se cumpla, tú y yo tenemos que seguir esperando la revelación de Dios para que la paz que sobrepasa todo entendimiento no sea robada de nuestras mentes, no sea robada de nuestros corazones. Porque el enemigo va a querer robar no solamente tu fe, va a querer robar tu paz. ¿Sí? Y si te roba la paz, va a ir tras tu salud. Va a querer que caigas en el afán, va a querer que caigas en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, y te va a querer enfermar. Y si él logra enfermarte, sabe que va a lograr que seas un cristiano menos efectivo, porque un cristiano enfermo muchas veces es menos efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los cristianos están totalmente sanos y a veces ni sanos sirven al Señor. ¿Alguien escuchó? A veces los cristianos están totalmente sanos y ni sanos, ¿sí?, se dejan mover por el Espíritu, como dice que lo le pasó a Simeón, para venir al templo. Ahora imagínate si estuvieran enfermos, menos vendrían al templo. Oremos. ¿Me explico? Pero el Espíritu Santo movía a Simeón a ir al templo. Y yo le dije a usted hace 8 días, tengamos cuidado cuando el Espíritu Santo no nos inspire a venir a su casa. ¿Cierto? Tengamos cuidado, porque si no anhelamos la casa del Señor, se supone que nuestra comunión entonces no está muy agradable, que digamos. ¿Sabe por qué? Porque el salmista decía que hay delicias a su diestra. ¿Cuántos han comprobado eso? Hay delicias en la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor. Hay paz en la casa del Señor. Aleluya. Hay tranquilidad en la paz en la casa del Señor. Apláudele al Rey de Reyes. Bendice su nombre. Gloria al Señor. Entonces mire, por favor, dice versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y perdóneme que haya ido un poco rápido en estos versos, pero ya los habíamos leído hace 8 días, sí, hace 8 días. Solamente le tuve que agregar estos puntos que le acabo de compartir. Pero esta es la parte que inspiró el título de este mensaje el día de hoy. ¿Sí? Esta es la parte que inspiró el título de la aflicción. ¿Qué dice? Revela el corazón. Entonces, veamos el versículo que sigue allí en Lucas, que estábamos leyendo, Lucas capítulo 2, versículo 35. Simeón habla y dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean, atención con esta palabra, revelados los pensamientos de muchos
corazones. Esta palabra se la está dando Simeón proféticamente a María. Una espada va a traspasar tu misma alma. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, aprenda este principio, por favor. La aflicción revela nuestro corazón. Apréndalo, por favor. Como le dije al principio, en ocasiones nosotros no queremos escuchar este tipo de profecías o este tipo de palabras. Nos encantan las profecías cuando los profetas de hoy modernos vienen y nos dicen: vas a tener un auto nuevo, así dice el Señor, y vas a tener un negocio muy próspero, dice Jehová de los ejércitos, y vas a tener una iglesia numerosa, así dice el Señor, y vas a tener un ministerio muy grande, dice el Señor, y vas a ir por las naciones, dice el Señor. Y tantas profecías el día de hoy que se dictan entre los profetas modernos. Y no estoy diciendo que no el Señor use a hombres el día de hoy en el don profético. Lo que estoy diciendo es que muchas veces no queremos escuchar profecías como la que Simeón le dijo a María. Y yo quiero decirte que el Señor puede profetizar también de esta manera sobre algunos de nosotros algo que no suene tan bonito. Amén. Ahora, la cuestión es de que no quisiéramos escuchar algo así. Que venga una espada y traspase mi alma. Que venga un suceso que me rompa el corazón. Que venga un suceso y me deje, ¿por qué no decirlo?, noches enteras sin dormir. Que venga un suceso que me ponga los nervios de punta, como nosotros decimos. Que venga un suceso y que no me deje concentrarme. Que venga un suceso y que ponga a mi familia, ¿por qué no decirlo?, en una situación muy apremiante o muy difícil. Que venga un suceso en el cual, ¿por qué no decirlo?, nuestra familia tenga que sufrir, inclusive, ¿por qué no decirlo?, en ocasiones hasta vergüenza o dolor. No queremos pasar por ello, pero escúchame bien, cuando Dios permita en algún momento que una espada traspase nuestro corazón, si viene como propósito de Dios, es porque la aflicción quiere revelar lo que hay en nuestros corazones. Amén. La Biblia nos enseña, amados hermanos, precisamente que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto y fue afligido en el desierto durante 40 años, dice la Escritura, ¿verdad? Y la Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿qué dice?, 40 años. Fíjese, el tiempo de la aflicción, 40 años en el desierto para no aplaudirte, no para consentirte, sino para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde, en tu corazón, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Amados hermanos, por favor, abre tu corazón, porque no nos gusta la aflicción, pero Dios va a permitir la aflicción a nuestras vidas cuando lo permite, con el propósito de revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si yo te pudiera dar todos los testimonios donde hemos pasado por aflicción en nuestra vida, yo te daría testimonio que lo que se reveló fue lo que había en mi corazón. Hemos pasado por momentos de aflicción en las cuestiones de enfermedades. Hemos pasado por momentos de aflicción en las cuestiones económicas. Hemos pasado por momentos de aflicción en perder a seres queridos, seres amados. Hemos pasado por momentos de aflicción en el ministerio inclusive. Hemos pasado por momentos de aflicción con personas que trabajaban a nuestro lado, que decían ser amigos y el día de mañana nos traicionaron y nos dieron la espalda. Hemos pasado por muchos momentos de aflicción y ¿sabes qué? En los momentos de aflicción se revela el corazón. Se revela de lo que realmente estamos hechos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Alguien dijo que el dinero cambiaba a las personas,
pero realmente lo que hace el dinero es revelar el corazón de las personas. A ver si me están escuchando. ¿Sí? Revelar lo que había realmente en el corazón de las personas. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y tenemos que aprender esta enseñanza del pueblo de Israel, porque Dios los afligió no un año, no un mes, no 3 meses, 40 años. A veces queremos nosotros que la aflicción sea un día nada más, 2 días, 3 días. ¿Sí? Hablaba yo con alguien recientemente que estaba orando o está orando por su esposo, ¿verdad? Y me decía esta persona, no sé cuánto tiempo tengo que aguantar más, seguir orando por mi esposo. Y le dije a esta persona, mira, si le sirve de testimonio, el testimonio de mi madre, quiero decirte que mi madre aguantó 20 años orando por mi padre hasta que Dios tuvo misericordia de él, lo alcanzó, pero mi madre tuvo que aguantar 20 años. La cuestión es que en 20 años se refleja lo que hay en el corazón. ¿Cierto? Amén. Oiga, no se aflijan, por favor. ¿Están afligidos? No, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Aprendiendo, porque tarde o temprano vamos a pasar por aflicción. Jesús lo dijo, en el mundo vamos a tener. ¿Por qué? Para probar tu corazón, para revelar lo que hay en tu corazón. Simeón se lo dijo a María, tu corazón, fíjese en qué forma, una espada lo va a traspasar para revelar el corazón, los pensamientos de muchos corazones. Cuando viene la aflicción a la familia, se revelan los corazones de los miembros de la familia. A ver si está conmigo, ¿sí? Se revela lo que hay en el corazón del papá, se revela lo que hay en el corazón de mamá, se revela lo que hay en el corazón de los hijos. Cuando viene aflicción a la iglesia, se revela lo que hay en el corazón de los pastores, lo que hay en el corazón de los líderes, lo que hay en el corazón de los miembros de la iglesia también. Amén. Entonces, por favor, dejemos de ver la aflicción como algo siempre malo. A veces los cristianos, ay, no quiero aflicción, la aflicción es mala. No, recuerde usted que anteriormente yo le enseñé que la persecución trae aprobación. ¿Sí? Entonces cuando nosotros somos perseguidos o cuando nosotros somos afligidos y lo soportamos, como ya lo enseñé, eso trae aprobación. ¿Por qué? Porque se revela lo que hay verdaderamente en mi corazón. Amén. Por eso el versículo que sigue dice, te afligió, te hizo tener hambre. Si yo pregunto cuántos quisieran tener hambre, nadie levanta la mano, ¿verdad que no? ¿Sí? Simplemente algunos no pudieron trabajar muy bien estos fines de semana por la nevada. Y estos días nos ponen así medio nerviosos, medios, ay Señor, y aquí y acá. Y eso que solamente son unos cuantos dillitas. Pero ahí el Señor revela lo que hay en tu corazón. ¿En dónde está tu confianza? Me estoy explicando. Amén. Te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Escuche bien esto, para hacerte saber, gloria a Dios por su palabra, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para recordártelo. Aleluya. Apláudele más fuerte, por favor, al Señor. Para eso permite la aflicción. Para eso a veces nos deja tener hambre. Para eso permite que venga a veces, ¿por qué no decirlo?, la enfermedad, para que recordemos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él no nos va a abandonar, que está con nosotros en todo momento. Para eso lo permite, para revelar lo que hay en tu corazón. Aunque sientas que la espada te está rompiendo el corazón, aunque sientas que el problema te está rompiendo el corazón, te está partiendo el corazón en dos, como le dijeron a María, el Señor tiene un propósito detrás de todo eso, porque recuerda que la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien, aún la aflicción.
Tu vestido, dice, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Wow, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos pasar una aflicción de 40 años? De verdad que muy pocos aguantaríamos. Pero estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Versículo que sigue: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie, dice, se te ha hinchado en estos 40 años. Verso que sigue: reconoce a sí mismo. ¿En dónde? En tu corazón. Reconócelo, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Así Jehová tu Dios permite la aflicción. Así Jehová tu Dios permite la corrección en sus hijos. Una, porque Dios al hijo que ama, otra vez, al hijo que ama, lo corrige, ¿verdad? Así que la próxima vez que el Señor te corrija, siéntete amado. Siéntete amado, porque eso es lo que dice la palabra. Y la próxima vez que estemos pasando por un momento de aflicción, ¿verdad? Como dice aquí, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga o permite la aflicción para revelar lo que hay verdaderamente en tu corazón. Amén. Amados hermanos, fíjese que hay ocasiones en que cuando yo me pongo a pensar en todas las veces que hemos pasado por aflicción, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos cuando hemos sentido que una espada traspasa nuestro corazón, nuestra alma, así como lo hizo o como le dijeron a María, me he puesto a pensar que esta palabra es verdad, que cada uno de esos momentos Dios los ha permitido para revelar de qué estamos hechos, para ver lo que hay en mi corazón, para revelar lo que hay en el corazón de mi esposa, para revelar inclusive lo que hay en el corazón ahora de mis hijos, porque ya mis hijos no son unos niños, son unos adolescentes, son unos jóvenes ya en edad casadera como Jordán, y ya ellos mismos también en los momentos de aflicción se revela lo que hay en su corazón, porque ahora cada momento de aflicción que pasamos como familia o que pasamos como ministerio, yo puedo ver las reacciones de ellos. Una cosa es mi reacción, una cosa es cómo yo enfrento los problemas, una cosa es cómo yo enfrento la aflicción y otra cosa es cómo ellos, mis hijos, enfrentan la aflicción o enfrentan, ¿sí?, los problemas o las circunstancias que suceden en nuestra casa o en nuestro ministerio. Y sabe, me doy cuenta que gracias a Dios se revela lo que hay en nuestro corazón, pero también se está revelando lo que Dios está haciendo en el corazón de ellos. Porque si Dios no estuviera trabajando en el corazón de mis hijos, yo le aseguro que mis hijos el día de hoy odiarían la iglesia. Oiga lo que digo, y lo digo con respeto. Odiarían la iglesia o no les pasaría por la idea por acá, ¿verdad? Ni siquiera un día decir, que Dios me llame al ministerio. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque he hablado con algunos pastores, con algunos colegas que les ha ido difícil en sus ministerios, han pasado por circunstancias similares a las nuestras y sus hijos se dan cuenta de todo eso, sus hijos se dan cuenta de cómo la iglesia maltrata a sus padres, maltrata a los pastores, ¿verdad? Que son sus padres, y sus hijos van creciendo con resentimiento, van creciendo con odio, ¿por qué no decirlo?, hacia la iglesia, con resentimiento hacia el ministerio, y los mismos hijos el día de mañana no quieren ni servir al Señor, ni siquiera pensar un día ser pastor o estar en algún ministerio. ¿Por qué? Por darse cuenta de lo que pasó con sus padres. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias al Señor que a pesar de todo eso,
El Señor está tratando en nuestros corazones, revelando lo que hay en nuestros corazones, pero también está tratando en los corazones de mi hijo y de mi hija, revelando lo que hay en sus corazones. Y sabes que hay en sus corazones amor por el Señor. Porque les hemos enseñado a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Les hemos enseñado a nuestros hijos a poner la vista en el autor y consumador de la fe y no en ninguna persona de esta tierra. Les hemos enseñado a nuestros hijos que no hay nada mejor que servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que si el día de mañana Dios tuviera para ellos algún ministerio o algún llamado, no lo sabemos, que ellos no pueden ir en contra de ese llamado si Dios los tiene llamados, y que si Dios los llama, ellos son privilegiados para responder a ese llamado. Pero si se basara en lo que han visto en nosotros o en la forma en la que nos han pasado a nosotros, ellos no desearían estar en el ministerio. Pero vuelvo a repetir, Dios ha revelado lo que hay en el corazón de ellos. Y sabe, estoy contento por ese tipo de aflicción. Porque la aflicción que daña a unos, a otros los promociona. A ver si me escucharon. ¿Sí? La aflicción que a algunos los desmorona, a otros los hace más fuertes, a otros los hace más maduros, a otros los hace más hombres de fe, mujeres de fe, a otros los hace gente más sabia, más prudente. Pero ¿qué pasa? Depende de lo que hay en tu corazón en el momento de la aflicción. ¿Sí? Así que Dios permite esos momentos de aflicción para revelar lo que hay en nuestro corazón, para probar si le amamos, amados hermanos, en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil para nosotros, ¿verdad? Es muy fácil apreciar, por ejemplo, el valor de la abundancia, ¿sí? Es muy fácil apreciar el valor de la abundancia cuando tenemos escasez, ¿o no? ¿Verdad? Cuando tú no tienes nada, dices, wow, y ahora ya tienes abundancia, dices, wow, cuando no tenía nada, ahora que tengo abundancia, pues aprecio la abundancia, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros apreciamos la salud, es más fácil apreciar la salud cuando tú estás enfermo, ¿o no? Porque mientras estamos sanos, mientras nada nos duele, mientras caminamos bien y ni la rodilla nos tiembla ni nada, tú tranquilo, ni apreciamos a veces la salud. Pero cuando vienen los momentos de enfermedad es cuando apreciamos la salud, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cuando vienen los momentos de escasez, cuando vienen los momentos de hambre como al pueblo de Israel, es cuando apreciamos nosotros la provisión de Dios, ¿o no? Me estoy explicando, ¿verdad? Cuando alguien es privado de su libertad, es cuando entonces aprecia la libertad, ¿verdad? Estaba leyendo un reportaje de este presidente que acaban de agarrar, que conocemos en las noticias, ¿verdad? Tiene aproximadamente casi un mes de que lo agarraron, y según las fuentes internas de donde él está recluido, se dice que ya su estado mental está muy deteriorado, porque después de ser un hombre que se sentaba en su oficina, teniéndolo todo, mandando para aquí, mandando para allá, comiendo lo mejor, vistiéndose como él quería, yendo a donde él quería, hoy está viviendo en una celda de 2x3, en una cama que no se acomoda a su cuerpo, sino que su cuerpo tiene que acomodarse al colchón que tiene esa cama. Entonces, ¿qué está pasando? Este hombre que tenía la libertad, ahora que no la tiene, es cuando más está apreciando la libertad. ¿Me explico? ¿Sí? De la misma manera, usted y yo vamos a apreciar la amistad de un amigo cuando no tengamos el amigo, ¿o no? ¿Cuántos han perdido un buen amigo? Cuando lo pierdas, entonces tú vas a apreciar la amistad de ese buen amigo, ¿verdad? Vamos a apreciar la compañía de un buen cónyuge cuando nos sentamos solos, ¿verdad? En medio de una tarde fría y lluviosa como las de invierno de estos días,
En ese momento vas a apreciar la compañía de tener un hombre sabio o una mujer sabia a tu lado, un cónyuge, un compañero. En ese momento lo vas a apreciar. De la misma manera vamos a valorar el valor de estar en la casa de Dios cuando no podamos estar en la casa de Dios, como sucedió en el tiempo del COVID. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y de la misma manera vamos a valorar la presencia de Dios cuando sintamos nosotros que estamos lejos de Él. Así que, amados hermanos, la próxima vez que pasemos por un momento de aflicción, recuerda que Dios quiere revelar lo que hay en tu corazón. Ponte de pie, por favor, en esta tarde. Segunda de Corintios en el capítulo 7 dice: porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Señor, te doy gracias porque es cierto que a veces no queremos pasar por momentos difíciles, por momentos de tribulación, por momentos de aflicción. Pero si hubiese alguien que sintiera que su alma está siendo traspasada por una espada, revela lo que hay en su corazón, Señor. Porque los momentos de aflicción no son solamente para llorar, no son solamente para lamentarnos, no son solamente para entristecernos o para decir, ay, ¿por qué no hice esto? Los momentos de aflicción son para que nuestro corazón sea revelado. Y Padre, te ruego en el nombre de Jesús que si alguien en esta noche su corazón está siendo traspasado por una espada, por alguna noticia, por una esperanza que no está siendo contestada o que no viene, por una petición que todavía no es contestada, y esa espada les penetra en lo profundo del corazón, yo te ruego en tu presencia que se revele lo que hay en su corazón. Si son capaces de amarte, aunque tú les respondas o no les respondas conforme a lo que están pidiendo. Señor, yo doy mi propio testimonio. Con mi familia hemos orado en alguna ocasión por un ser amado. Dios, hemos orado y no se nos ha concedido aparentemente el deseo de nuestro corazón. Y honestamente, Padre, eso traspasó el alma, nuestra alma, como una espada de dos filos. La cortó en pedazos. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que eso reveló lo que hay en mi corazón. Y te doy gracias, Señor, que a pesar de que tú contestaste de una manera diferente a lo que nosotros pedíamos o queríamos, mi corazón te reveló que puedo seguir amándote en todo tiempo. Que puedo seguir amándote a pesar de que el enemigo grite que me fallaste. Pero tu palabra me dice claramente que tú no fallas. Por lo tanto, me aferré a tu palabra y me aferro a tu palabra todavía, Señor. Y sé que eres soberano. Como Sadrach y Abednego lo dijeron, Señor. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: mi Dios me puede salvar del horno de fuego. Y si no, sabe que mi corazón va a revelar que no me voy a doblegar. No me voy a doblegar. Que tu corazón revele de qué estás hecho. Que tu corazón revele que puedes adorar en las buenas y en las malas. Que tu corazón revele que puedes adorar cuando hay hambre y así como cuando hay abundancia. Que tu corazón revele que tú puedes dar gloria al Señor cuando todo está bien en casa y cuando no todo está bien en casa. Que tu corazón revele también
que tú confías en el Señor a pesar de que esté tardando la respuesta a tu oración. Que el corazón de tus hijos revele la palabra que está siendo sembrada en sus corazones. Y si tú como padre te estás dando cuenta que el corazón de tus hijos está siendo revelado y está siendo revelado para bien, dale gloria y dale honra al Señor. Que lo que el diablo planeó para mal, lo que la aflicción vino a tu vida, no vino a destruir, sino vino a hacerlos más fuertes, más sabios, más prudentes. Y gloria a Dios, porque eso está revelando el corazón de nuestros hijos. Te doy gracias, Señor, por mis hijos, porque la aflicción ha revelado el corazón de ellos, ha revelado el corazón mío. Y el día de hoy somos más fuertes que antes, más sabios que antes, más pacientes que antes, más prudentes que antes. Somos más compasivos que antes, Señor. Y todo gracias a que tú permitiste tiempos de aflicción, espadas que penetraran nuestra alma, que penetraran nuestro corazón, para revelar nuestros pensamientos, para revelar realmente de qué estamos hechos. Te bendigo y te doy gloria por siempre, Jesús. A ti la honra, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.